Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Jeremías 23, versículo 1 al 4. Y les voy a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Pastores falsos, pastores verdaderos. Y eso es una realidad la cual las ovejas deben de tener un cuidado en su vida espiritual. Tienen que saber a quién oír y a quién no. La cuestión que hoy por hoy existe mucha preparación en cuanto a teología, se puede decir. Y muchos respaldan sus conocimientos en títulos dados por universidades teológicas. La cuestión es que si en realidad esas universidades teológicas te hacen recibir a ti el Espíritu Santo. Porque la verdadera enseñanza del Evangelio es aquella que te permite recibir remisión de pecados para que puedas recibir el Espíritu Santo en tu vida y seas un siervo y un hijo de Dios verdadero. Esa es la función del enseñar las Escrituras. Ese es el plan de salvación para toda la humanidad que Dios nos instauró a través de las Escrituras. La cuestión es encontrar la verdad y enseñarla y creerla con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero hoy por hoy nos ha dado importancia al Espíritu Santo, ni mucho menos a recibir remisión de pecados. Se le da mucha importancia, sí, a las enseñanzas de la letra y al obtener algún título y algún reconocimiento de personas académicas de la Escritura, olvidándose que el mayor profesor e instructor de nuestra vida espiritual es Dios. Porque Él es el que nos capacita, nos enseña y nos da la revelación de la palabra de Dios. Sin Dios, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nada podríamos hacer, ¿cierto? No podríamos entender las Escrituras, ni mucho menos tener la revelación. ¿Y por qué hablo de revelación? Porque en Romanos dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Lo dice el apóstol Pablo en los Romanos. Por lo tanto, tener la revelación de la justicia de Dios a través de su palabra, solamente lo podemos obtener a través del Espíritu Santo.
Pero hoy por hoy, como se le da mucha importancia al conocimiento de la letra y no de la revelación, los caminos se han apartado de Dios. Ya han nacido y se han multiplicado muchos líderes, pastores, sacerdotes, como quieran llamarles, dentro de las religiones que predican el cristianismo, que no tienen el Espíritu Santo, pero sí ejercen cargos de importancia, están a la cabeza de grupos o de multitudes. ¿Puedes entender la importancia? Que hay caminos que parecen rectos, pero son caminos de perdición. Lo dice un proverbio, ¿cierto? Hay lobos vestidos de ovejas, ¿cierto? En apariencia actúan como justos, como santos, pero en su vida espiritual aún no han recibido la remisión de sus pecados. Y si aquellos que ejercen cargos dentro de una religión cristiana, ya sea cual sea, católica, evangélica, cualquier religión que predique a Cristo, y esa persona ejerza algún cargo importante, lidere grupos y enseñe la palabra de Dios, pero no ha recibido la remisión de sus pecados y no tiene el Espíritu Santo en su vida, Dios hoy le dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no habéis cuidado. ¿Cómo te podrá cuidar una persona que ni ella misma ha recibido remisión de pecados? ¿Cómo te podrá dar alguna enseñanza espiritual la cual te edifique, te llene tu corazón, te alimente, te haga dar frutos en el espíritu, si ni ella misma es capaz de darla? En vez de aliviar tus cargas, te dan más cargas, ¿cierto? Pero son elocuentes, persuaden a las personas para que les sigan, trabajadores esforzados, para que le puedan creer que ellos son verdaderos siervos, ¿cierto? Se esfuerzan en mostrar a la comunidad que ellos son verdaderos siervos, que tienen esa inspiración y la voluntad de servir a Dios. ¿Y de qué les sirve tener esa inspiración y esa voluntad de servir a Dios si no pueden guiar a un pueblo al reino de los cielos? Pero hoy por hoy las personas se conforman con esas personas que son trabajadoras, que demuestran a la comunidad que quieren servir con buena voluntad al pueblo de Dios y se esfuerzan. Y son empáticos, son humildes. ¿De qué sirven esas cosas? Porque nada de ello te puede dar a ti la salvación. Hoy por hoy es tiempo de despertar en la vida espiritual. Y es tiempo que puedas entender la importancia de discernir lo falso de lo verdadero, de lo que te edifica, de lo que te restaura y de aquello que te está destruyendo, aquello que no te está sirviendo, de aquello que no te está edificando, no te está restaurando, de aquello que te hace estar encadenado, aquello que no te hace crecer tu fe. ¿Cuántos años personas caminan dentro de una religión, dentro de una iglesia,
y no crecen en la fe, aún viven en el pecado, se conforman con ir un momento a la iglesia y luego volverse a su casa, pero su vida no cambia, no sienten presencia de Dios. Y por eso es que se esfuerzan y suplican en querer sentir algo en su vida. Y es ahí cuando aparecen los demonios o espíritus inmundos, Satanás, a engañar a esas almas. Tocan su vida y le hacen creer y le hacen pensar que es la presencia de Dios que está obrando en ellos. Y se emocionan y hablan lenguas extrañas muchas veces. Los usa desordenadamente, distorsiona su personalidad. Pero el pueblo se olvida que Dios es decente y prudente, que Dios a ti jamás te va a humillar, jamás te va a menoscabar. Al contrario, Dios te va a honrar, te va a usar con prudencia, continuo contacto, porque tú eres el reflejo de Él. Nosotros somos el reflejo de Él. Pero el pueblo se olvida y se deja cautivar por lo que ya ha visto por muchos años, cómo nacieron viendo algunas cosas, se acostumbraron a verla y piensan que eso es lo correcto, y se olvidan que el Evangelio tiene más de 2000 años, desde que vino Jesús, desde mucho antes, desde el Génesis, desde el comienzo de la creación. Desde Adán y Eva está el Evangelio. Y de ese tiempo existe Satanás y los demonios. Aún la propia Escritura nos da ejemplo que Satanás usó la propia palabra de Dios para engañar a Eva. Pero hoy por hoy nosotros no nos damos cuenta si estamos siendo engañados. Pero sí, procuramos que lo que se dice desde algún púlpito, de algún lugar, esté escrito, que la letra lo diga. Y con eso quedamos conformes, ¿cierto? Pero hay cosas que no están escritas explícitamente, porque es revelación de Dios. Y solo aquellos que tienen el verdadero Espíritu Santo podrán guiarte y entender la palabra de Dios, y van a hacer que tú seas edificado, restaurado, y puedas recibir al Espíritu Santo, que para eso nos congregamos, para eso oímos palabra de Dios, para ser restaurados y edificados en el Espíritu. Pero hoy por hoy, ¿cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas religiones? Los grupos dentro de un lugar se dividen por distintas opiniones, porque miran lo carnal, no miran lo espiritual. O porque quizás no hay vida espiritual y todo lo que hacen es carnal, pero lo hacen en el nombre de Dios. Y con eso ya creen que están haciendo algo agradable a Dios. Y te dicen, aunque dieses un vaso de agua, no va a quedar en vano. Y te hacen trabajar como burro de carga, supuestamente para la obra de Dios. Cuando nada de esas cosas te va a justificar, ni te va a dar remisión de pecados. Porque si tu líder, tu pastor, no te enseña a entrar al reino de los cielos,
¿De qué sirve trabajar como burro de carga? Pero si tienes un líder con el Espíritu Santo que te enseña a ti a entrar al reino de los cielos, vale la pena trabajar en la obra de Dios, ¿cierto? Pero no lo hacemos por la vanagloria, no lo hacemos por ser vistos, sino lo hacemos por amor a las almas, ¿cierto? No nos importa los lugares donde nos congreguemos, mientras sea cómodo, tenga calidez. Lo que nos importa a nosotros, ¿cierto? Son las almas salvas que se puedan congregar y no la cantidad que pueda llegar. Esos son los frutos de una iglesia, las almas salvas. ¿Qué saca un pastor tener la iglesia llena si ninguno es salvo? Si él no enseña a recibir remisión de pecados, ni siquiera él mismo sabe si es salvo. Muchos están esperando el juicio para defenderse en el tribunal de luz. Y cuando Jesús le pregunte, ¿tú tienes pecado? ¿Te va a preguntar a ti o a tu conciencia? Dios le va a preguntar a tu conciencia, porque tu conciencia no va a mentir. ¿Y tu conciencia qué va a decir? Señor, tú lo sabes todo, ¿cierto? Sí tengo un poco de pecado, pero yo creo en ti. Te serví toda mi vida. Fui a misiones, hice evangelizaciones en tu nombre. Muchas almas llegaron al conocimiento de la verdad, van a decir, y fueron salvas. Tengo muchas perlas en el reino de los cielos, van a decir. Pero él mismo está diciendo que tiene pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, ¿cierto? Por lo tanto, Dios nos dice un traje sin manchas y sin arruga. Santo, santo, santo. ¿Podrá entrar alguien al reino de los cielos con una mancha en su traje? De ninguna manera. Esa es la diferencia, la importancia en conocer la palabra de Dios y entenderla, en pretender seguir a Dios y ver qué va pasando en el camino, ¿cierto? Dios hoy dice, ay a los pastores, ¿cierto? Que dispersan a las ovejas y no las cuidan. ¿Cómo un pastor puede cuidar una oveja? Dándole sus bienes, llevándole un pedimento de supermercado a la casa. El mayor cuidado que un pastor puede darle a sus ovejas es la vida espiritual, la salvación de su alma. Ese es el cuidado que un pastor debe tener. Y las otras cosas son añadiduras. Todo lo demás es añadidura. Pero el cuidado primordial de un pastor es cuidar que las almas sean todas salvas. Pero hoy por hoy, muchos preocupados por las añadiduras, por ser vistos, que dirán. Reúnen cierta cantidad de dinero, reúnen mercadería, van aquí, van allá, y llegan al hogar y con eso su conciencia carnal queda en paz. Pero la vida espiritual y la remisión de pecados y el Espíritu Santo y la salvación de esa alma, los pastores han perdido muchas veces el rumbo dentro del cristianismo. Porque ya ni ellos mismos saben si son o no son salvos, pero sí saben que son pastor. Y les encanta ejercer el cargo de pastor.
y exigen al pueblo y ponen orden al pueblo cuando su propia vida es un desorden. Y hablo que su vida es un desorden. ¿Por qué? Porque si no ha recibido remisión de pecado, aún su vida espiritual es un caos, está en oscuridad. No hay luz, hay suciedad, hay inmundicia en su vida. Él necesita aprender la palabra de Dios también. Necesita oír y creer la verdad, recibir remisión de pecado y el Espíritu Santo, para que así, en ese orden, pueda ejercer el Evangelio. Porque un pecador no puede a ti ir a enseñarte salvación si él mismo sigue siendo pecador. Solo un salvo te va a hablar de salvación. Solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo te van a enseñar a ti cómo recibir el Espíritu Santo, porque ellos saben cómo hacerlo. Ellos van a discernir quién es quién. Van a saber quién camina en la carne y quién está caminando en el Espíritu. Quién está dando frutos espirituales. Quién está en verdad y quién no está en verdad. Porque Dios le va a dar testimonio a través de su palabra. Porque eso es el poder de la palabra de Dios, discernir los corazones. Y aquellos que disciernen los corazones van a saber quién es salvo y quién no es salvo, quién tiene la fe y quién no tiene la fe, quién es un pastor verdadero y quién es un pastor falso. Eso hace el poder de la palabra de Dios, discernir. Y por eso Dios hoy nos dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová, ni serán menoscabadas. ¿Tú te has sentido menoscabado dentro de una iglesia? ¿Menospreciado? ¿Te has sentido que tú no sirves para nada en ese lugar, que solamente vas a una banca, a calentar la banca y nada más? Que ni siquiera te toman en cuenta, no te miran. ¿Te has sentido alguna vez así? Dentro de la obra de Dios todos tienen un talento, un don. Todos van a trabajar. Todos sirven para algo. Porque tienen algo muy importante en su vida, que es la llave del reino de los cielos. La palabra de verdad. Esa que se revela la justicia por fe y para fe. Y como está escrito, y el justo por la fe vivirá. Eso hace la diferencia entre un pastor verdadero y un pastor falso. Y los verdaderos son aquellos que han sido enseñados por Dios, instruidos por Dios, probados por Dios, forjados por Dios como el buen alfarero. El mismo Espíritu Santo los va formando, los quebranta y los vuelve a unir para hacer un vaso de honra y usado con poder y autoridad de lo alto. Eso es lo que hace Dios en un alma. Y eso es lo que Dios hace en sus siervos para usarlos y los envía a predicar y los envía a apacentar y los envía a multiplicarse. Por eso es importante el predicar el Evangelio, pero para poder predicarlo hay que conocer la verdad, hay que tener el Espíritu Santo y no ir engañando a las personas y aparentar algo que no somos. Si Dios a ti no te ha dicho habla, no hables. Si Dios a ti no te ha dicho profetiza, no profetices. Si Dios a ti no te ha enviado, no vayas. ¿Qué quiere decir eso? Que aún tú estás en la búsqueda de la verdad. Aumenta tu fe y aumenta tu confianza.
Recibe remisión de pecado y al Espíritu Santo y gózate en la presencia de Dios. Y una vez que Dios te bautiza en el Espíritu Santo, Dios te va a enviar y te va a usar, porque ha visto en tu corazón la fe correcta. Mientras una persona no tenga la fe correcta, Dios no lo va a usar. Y esa es la realidad y el orden de Dios, el orden espiritual. ¿Cómo yo podría ir a ti, enseñarte a caminar si ni siquiera yo sé caminar? ¿Cómo yo podré decirte a ti, Dios salva, si ni siquiera yo sé si soy salvo? Todos los apóstoles hablaron de salvación y de remisión de pecados. Todos hablaron de la salvación, porque todos conocían cómo ser salvos y porque todos eran salvos. Y así esa enseñanza, lo que ellos recibieron gratis o de gracia, ellos de gracia lo esparcieron. Nadie se hizo millonario con predicar el Evangelio, pero a nadie le faltó, ¿cierto? Siempre Dios proveyó. Dios provee, Dios sustenta y conforme a su voluntad, Dios te multiplica. Porque Dios ve la intención de tu corazón y Dios tiene propósitos para tu vida. Hoy por hoy Dios está llamando para que sus ovejas tengan ese despertar en el espíritu y ya se dejen de engañar por falsos pastores que no te enseñan a entrar al reino de los cielos, sino que te hacen caminar en la carne por la letra. Ore, pídele a Dios para que te guíen a aquellos hombres y varones de Dios, que tengan el espíritu de verdad y hayan sido enseñados por Dios, instruidos por Dios y enviados por Dios para hacer su voluntad, porque ellos te van a apacentar y van a hacer tus cargas más livianas. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y sus misericordias. Bendiga a los oyentes, derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Seas tú, Padre Santo, usando nuestras vidas y librándonos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Proteja nuestras vidas, Padre mío, y reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Y echa fuera toda maldición, todo ocultismo, toda hechicería. Sea reprendida en el nombre de Jesucristo. Y que tu gracia y tu poder sea en medio de nosotros. Bendiga a tu pueblo, a aquellos que predican la verdad. Multiplícale, levántale los brazos y úsalo con poder de lo alto. Gracias, mi Señor, por esta bendición y en tu mano encomiendo mi vida. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.